En 1990, en medio de una profunda crisis nacional, estudiantes universitarios impulsaron la séptima papeleta, un voto simbólico para convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Aunque no tenía validez legal, la iniciativa fue acogida en todo el país por la ciudadanía. Para mí, la séptima papeleta significa la participación de los jóvenes en la exigencia de la reforma de la Constitución Nacional. Existía la reforma de la Constitución de 1886, que fue una constitución que negó los principios y derechos fundamentales de la población colombiana. Uno de los principios que yo siempre recuerdo es que la Constitución del 86 ofrecía al país de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, desconociendo que dentro de los colombianos hay diversas opiniones religiosas. Sin embargo, la Constitución nos declaraba a todos y todas como cristianos, como seguidores del Sagrado Corazón de Jesús. Y además esa Constitución vulneraba en lo fundamental los derechos de la población. Tenía consagrados derechos de los dueños del poder, pero desconocía a la mayor parte de la población, que somos nosotros. La Constitución de esa época a los pueblos indígenas no nos garantizaba ningún derecho para nosotros poder acceder a recuperar nuestras tierras o ampliar nuestros territorios. A nosotros nos corrieron hacia los cerros, no teníamos dónde producir. Nosotros nuestros pueblos son históricamente agricultores, hemos vivido de la agricultura, no teníamos tierra donde cultivar. Y teníamos que subirnos a la Sierra Nevada, donde nacen los ríos, los 36 ríos que mantienen la vida en el Cesar, en la Guajira y en el Magdalena. Y comenzamos a solicitar derechos para poder nosotros tener unos territorios para poder sobrevivir, para nuestra pervivencia, para nuestro buen vivir, como le llamamos nosotros, y no lo teníamos, comenzamos a tener dificultades con aquellos hacendados que tenían miles de hectáreas de tierra y nosotros necesitándole. Ellos las tenían sin ninguna producción y nosotros lo que queríamos era utilizar parte de ellas para el sostenimiento, el buen vivir de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. A finales de los 80, Colombia vivía una época marcada por la violencia política y una profunda crisis social. El país estaba bastante enredado, estaba con un grado de conflictividad bastante grande, alto. Las políticas que se generaban hacia las universidades y hacia el sector laboral eran muy fuertes. Habíamos salido de un estatuto de seguridad, de unas políticas represivas, de un gobierno como el de Turbay Ayala, y se había entrado, pues, luego de esto a unas políticas de disminución de servicios, por así decirlo, como lo llaman hoy. Más bien nosotros lo llamamos en ese momento garantías de vida en las universidades. Recortaron todos los servicios de bienestar. O sea, se tenía, por ejemplo, programas de apoyo alimentario, se tenía programas habitacionales, se tenían programas de servicios de salud. Y todo eso empezaron a recortarlo en todas las universidades estatales. Esos recortes en las universidades estatales, de quitar
el comedor estudiantil, de quitarle los servicios de salud, de quitarle pues las residencias estudiantiles, de quitar también pues la capacidad cultural y desarrollo cultural, pues que es lo que más genera pues una compenetración entre los jóvenes, fue bastante complicada, porque también el árbitro, o paralelo a esto, se estaban generando unos procesos de señalamiento hacia la vida universitaria como si fueran focos de realidad y reclutamiento insurgente, cuando la realidad, pues el pensamiento crítico en las universidades siempre existió y siempre ha existido, no necesariamente de reclutamiento, sino de capacidad de crítica, pues para poder abordar cambios estructurales que necesitaba la nación. ¿Qué pasaba? En paralelo a esto, las políticas externas hacían pues que se mostrara una avanzada bastante grande sobre la crítica al desarrollo del país, hacia lo que estaba pasando en el país. Y esto se puede observar desde dos puntos. Una insurgencia unida, una coordinadora guerrillera, Simón Bolívar. Luego también unas posiciones socialdemócratas en todo el país también unidas. Un nacimiento de la Unión Patriótica. Entonces, por parte de la insurgencia, queriendo y diciéndole a los gobiernos, bueno, vamos a generar unos procesos de paz y estamos listos para un proceso de paz. Por el otro lado, el nacimiento de la Unión Patriótica como un grupo político destacado de varios sectores, no era solamente la izquierda, porque eso también es otra mentira que han echado, no, eran sindicalistas de derecha. Por ejemplo, había muchos sindicalistas de derecha y también de izquierda, unido a la justicia colombiana, a zonal judicial. Nosotros éramos un pueblo con aproximadamente una población de 19.000 personas y los territorios que teníamos para el sostenimiento eran muy poquitos. Entonces comenzamos a exigir que nos devolvieran nuestras tierras ancestrales y nos comenzó el conflicto que nos trajo una tragedia tan grande que todo el mundo la conoce, la tragedia que vivió el pueblo cancuamo. Nosotros tuvimos yo nací en el pueblo en 1960 y de 1960 a 1992 cero asesinatos. De 1992 hasta el 2008 tuvimos 401 asesinatos. Gran porcentaje de la población fue asesinada. Y los que sobrevivimos nos tocó venirnos para Bogotá, para otras ciudades de Colombia, para conservar nuestra vida y hasta para el extranjero algunos. Cuando los estudiantes ampliamente se vinculan a impulsar la reforma de la Constitución, hay un encuentro con el movimiento sindical. Y dentro de ese encuentro llegamos a consensos, que era lo que queríamos fundamentalmente cambiar. Y uno de los puntos fundamentales fue el derecho a la vida. En Colombia, en ese momento, la violencia que vivía el pueblo colombiano estaba llena de desplazados, de asesinatos, de genocidios, de desapariciones y detenciones. Y acordamos con los impulsores de la séptima papeleta que los derechos humanos debían ser el centro de esa reforma, ¿sí? Se dio la reforma que cambió completamente la Constitución. Hubo pronunciamientos sobre diversos temas que tienen que ver con el país y allí el derecho a la vida, el derecho a no ser desaparecido, el derecho a no ser torturado, a no ser asesinado fue fundamental.
Porque ustedes han sido parte de esta historia. Hoy queremos seguir cumpliendo sueños con Sorteos Jiménez. Cada boleta adquirida durante todos estos años han sido mucho más que una participación. Ha sido confianza, apoyo y el impulso para seguir creciendo junto a ustedes. No te quedes por fuera. La próxima historia ganadora puede ser la tuya con Sorteos Jiménez. Porque gracias a ustedes ya hemos entregado más de 15 motocicletas, más de 300 millones de pesos en efectivo, y aquí en Sorteos Jiménez seguiremos cumpliendo sueños. Perder un diente duele más en el autoestima que en la boca. Sientes que todos te miran ahí, ¿verdad? Uno hace el mercado y lo que uno piensa es ¿a qué hora me va a llegar? Y lo mejor es que ahora puedes rastrearlo en tiempo real escaneando nuestro código QR. Te acercas a la caja, escaneas el código QR, digitas tu número de cédula y accedes a la información de tu mercado. La entrega de tu mercado es máximo en 4 horas, una vez sea registrado en la caja, y también aplica para los pedidos que se realizan vía WhatsApp. Recuerda que los productos de carnes y refrigerados deben ser llevados por ti. Enviamos los domicilios todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con esto puedes hacer el seguimiento de tu mercado. Aprende a nadar con los mejores. En el Club de Natación Delfines abrimos las puertas para bebés, niños, jóvenes y adultos que quieren aprender, perfeccionar y disfrutar del maravilloso mundo de la natación. Somos el único club afiliado a la Liga Vallecaucana de Natación en el municipio. Contamos con profesores profesionales y capacitados en formación acuática y entrenamiento deportivo. Te esperamos en el Centro Turístico El Lago del municipio de Pradera. Clases para todos los niveles, estimulación acuática para bebés, formación y entrenamiento para niños, jóvenes y adultos. Mejora tu salud, disciplina, seguridad y condición física. Para mayor información e inscripciones, llamar al 314-827-3491 o al 320-549-7318. Club de Natación Delfines. Atrévete a vivir la experiencia del agua y aprende con calidad y confianza. Las universidades se convirtieron en el centro de la organización juvenil, donde surgieron nuevas ideas y estrategias para hacer escuchar la voz de la nueva generación. Para la década del 80 llegué a Bogotá a estudiar, pelado de 17, 18 años, a las universidades públicas de Colombia, y luego de estudiar, pues, vivir todo lo que era la conflictividad de esa época y los cambios universitarios, los cambios laborales, los cambios bastante fuertes que se vivían en Colombia entre la década del 80 al 90, y luego pues la necesidad de una constitución política que pretendía cambios estructurales y cómo la atacaban para que eso no se diera. Las universidades eran los centros de crítica, los centros de reflexión. Las universidades en Colombia para la década del 80 se convertían en centros culturales de discusión, ¿no?, de crítica, de reflexión, de pues levantamiento del pensamiento crítico ante todo. O sea, un pensamiento que iba dirigido a toda una masa para educar. Entonces, ¿qué sucede? Las universidades generaban colectivos políticos en los cuales pues se podía intercambiar ideas, generaban toda una cantidad de cineforos de películas pues que no se transmitían en los cines comerciales y uno pues podía tener esa parte, generaban la capacidad de literaturas prohibidas que uno pues intercambiaba con los compañeros porque pues, los servicios bibliotecarios colombianos tampoco eran de gran utilidad. Entonces las universidades eran centros culturales de intercambio de pensamiento e intercambio de construcción filosófica, política y social. No, yo era dirigente sindical
del Sindicato de Trabajadores del Banco Cafetero y en 1990 las organizaciones sindicales aglutinadas en la Central Unitaria de Trabajadores empezamos a ver la necesidad de exigir el cambio de constitución, de hacerle cambios y reformas a esa constitución. Hubo un encuentro de jóvenes universitarios de universidades privadas y allí, encabezando a esos jóvenes, estaba Carrillo, no me acuerdo el nombre. Y Carrillo hizo una intervención donde sentó las bases de lo que fue la séptima papeleta, que consistió que en marzo del 93 había elecciones de Senado y Cámara y hubo una séptima papeleta donde todos los colombianos expresábamos el querer o no querer reformar la Constitución de 1986. La presencia juvenil no solo cuestionaba a los partidos políticos, también desafiaba la cultura misma de la política, mostrando que la juventud podía ser un actor decisivo en la vida pública. La séptima papeleta es posterior a toda esa década, que fue la época pues, de guerra, de violencia excesiva estatal. Y como lo dije, el baile rojo, pues la unión del Estado colombiano, la geopolítica internacional de la CIA y la Mossad israelita, para matar a toda una agrupación política denominada Unión Patriótica. Es ahí cuando, pues, después de un realce electoral, viene y cogen a todos esos líderes políticos y empiezan a asesinarlos. Y un candidato presidencial que se tenía en esa época, Jaime Pardo Leal, presidente de la zona judicial, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien, pero era connotado líder, ¿sí? Que venía de las huestes liberales, después pasó por el sindicalismo y realmente se afilia a lo que es esta unión de colectivos socialdemócratas y se crea pues un nuevo estilo de política que estaba solicitando, que estaba formulando y que estaba generando políticas de cambio bajo propuesta de cambios estructurales que necesitaba Colombia. Y los colectivos que se generaban alrededor de la cultura universitaria eran bastante fuertes, alrededor del deporte, ¿Por qué? Porque las universidades, sobre todo la nacional, era un centro de concentración, no solamente para los estudiantes, sino para las realidades de las juventudes bogotanas. Ahí se iba y se hacía deporte, ahí se iba a charlar, se generaban cineforos, también había la Cinemateca Distrital, estaba la Universidad Distrital incipiente, pero con ciertas capacidades. Se acababa de estrenar la sede de la Macarena, entonces la sede de la Macarena se convirtió también en un centro de desarrollo y encuentros estudiantiles, encuentros juveniles de diferentes colectivos. O sea, los colectivos políticos eran variados. Estaba el Partido Comunista con Juventud Comunista, estaba el MOVIR con la JUPA, estaba pues los grupos anarquistas, estaban también a luchar, bueno, habían bastantes grupos políticos. O sea, no podemos decir que había un solo grupo político. Habían también grupos independientes, habían colectivos nacientes. Todo eso pues enmarañaba que la juventud lo que hacía era unirse para discutir, dialogar, aprender y pues también resistir, porque fueron señalados, fueron asesinados muchos de esos líderes en la política del baile rojo, que nos unía a todos sobre una confluencia de una unión patriótica. Por eso se denomina también Unión Patriótica, pues había una confluencia en muchos sectores hacia la Unión Patriótica como un sueño de cambios estructurales que pretendíamos. Y eso pues lo vio la burguesía y sobre todo la geopolítica internacional como muy peligroso y patrocinó el exterminio, ¿sí? Esa masacre, ese exterminio ¿de qué? De líderes políticos a nivel nacional.
porque no solamente era Bogotá, era en toda la nación, era todas las ciudades principales, los pueblos. La mayoría de muertos sindicalistas y muertos políticos también se generaron en la ruralidad. Líderes campesinos, mucho líder campesino fue abatido, mucho líder también comunal de lo que es los pequeños municipios alrededor de todas las ciudades principales también fueron muertos. ¿Cómo se llega a la séptima papeleta? A la séptima papeleta se llega bajo el constructo de realidades culturales, el constructo de unidades en concentraciones. ¿Qué concentraba? La universidad concentraba. ¿Qué concentraba? Por ejemplo, los barrios concentraban. ¿Qué concentraba? Un estadio concentraba. El barrismo concentra. Los jóvenes tienen otra forma de expresarse. La Constitución, el gobierno no tenía herramientas para nosotros, para entrar a apoyarnos a nosotros en esas solicitudes que hacíamos en esa época. Y ahí comenzamos que nosotros los pueblos originarios, los pueblos indígenas, teníamos que organizarnos y teníamos como pueblos originarios tener unas garantías especiales. Después de la Constitución, nosotros nos organizamos como cabildo y tuvimos el reconocimiento, porque eso no los daba la Constitución. Nosotros tuvimos 2 constituyentes, que fueron Rojas Virri y Lorenzo Muela, que ellos lucharon por las garantías de los pueblos indígenas, no solamente de los pueblos indígenas, de los pueblos afro. La gente votó masivamente en la séptima papeleta y en esas elecciones, porque eso era lo que nosotros necesitábamos. Sexta te va a encantar, rodeado de luz y mucho sabor, mujeres bellas llenas de color, bebidas fluyen sin parar, nacionales e importados para probar, risas y baile, orquesta sin igual, en el barril de la Sexta vas a vibrar. En Pradera llegó tu oportunidad. En la María 3 puedes construir tu casa justo como la imaginas. Aquí los sueños se convierten en hogares. Tu hogar necesita un espacio y este es el lugar perfecto. Lo que comenzó en 1990 sigue vivo. La juventud continúa construyendo democracia en cada espacio organizado y participativo. Hay que seguir luchando y los cambios se hacen con inteligencia, razón y ante todo con mucho estudio. El estudio sobre las plataformas sociales es lo que nos hace cambiar y fíjate que es lo que más desvalorizado está. No se promueven las ciencias sociales, no se promueve nada en Colombia. ¿Por qué no se promueve? Porque pues nos quieren mantener en un estado de ignominia.
y que las palabras no se las lleve el viento, las palabras son constructos de realidades y las realidades solamente se harán de cambio cuando sean los colectivos las que la generan. La séptima papeleta despertó ese pensamiento, esas inquietudes en las juventudes. La séptima papeleta abrió esa mente inquieta, o podemos decir más crítica, ese pensamiento más crítico entre la juventud. Ya uno ve aquí las juventudes que piensan diferente, que tienen ideas, que participan, porque antes uno no veía ni participando a los jóvenes en los temas, en los procesos políticos. Ya uno ve en estos momentos ve a la juventud, en la juventud participando en los procesos políticos, y hay jóvenes que han llegado a la Cámara, al Congreso y a los consejos de las entidades y lo están haciendo muy bien. Hoy, 30 y algo de años después, 33, 34 años, agradecemos que esa séptima papeleta haya existido, porque de no haber sido presionado el Estado colombiano, seguramente seguiríamos con la Constitución de 1886. Se agradece a los jóvenes, pero también organizaciones sociales y sindicales, que nos metimos en la pelea de cambiar esa Constitución. Pero fue fundamentalmente, reitero, que el pueblo colombiano en las elecciones de marzo del 93 haya podido pronunciarse en torno a querer o no querer cambiar la Constitución. Y ganó el querer, ¿sí? Ganó esa séptima papeleta que los colombianos hicimos y se cambió la Constitución. Hubo que nombrar a los constituyentes donde hubo representación de todos los sectores. Y las nuevas generaciones tienen derecho a tener un país diferente. Cuando los jóvenes no asumen las reglas como invariables, pueden abrir nuevas posibilidades para la democracia.